Vamos a empezar la entrevista de presentación de las jornadas. La primera pregunta que os queríamos hacer es, todo el mundo está en su mundo, es realmente un título precioso, pero si es así, entonces existe el mundo trans, existe más que otros mundos, el mundo L, el G, el T, el B, el I. ¿Qué pensáis de esto? Bueno, buenas tardes. Para contestar a esta pregunta, comenzaría primero con una frase de Miller que de su curso Todo el mundo es lobo, que vosotros conocéis muy bien, pero me parece que puede aportar o es a donde con estas jornadas también nos dirigimos, ¿no? Entonces, todo el mundo está en su mundo, quiere decir que cada uno está encerrado en la particularidad de su síntoma, el fantasma, el sueño, el delirio, que es el encierro de cada uno y la imposibilidad de un mundo común. Entonces, aquí termina la frase de Miller. Entonces, podemos decir que cada uno tenemos nuestra forma particular de habitar el lenguaje. Entonces, frente a esta pregunta, si existe el mundo trans, el mundo LGTBI+, diría que más bien, más que mundo, en el sentido lacaniano o en el sentido que lo entendemos, diría que existen sí los discursos. El discurso contemporáneo tiene, si se puede decir así, la modalidad de atomizar el discurso. Y hay tantos discursos como modos de goce, como rasgos, como señas de goce, y cada uno de estos discursos reivindica una verdad, con lo cual esto implica un modo de legitimizar ciertas modalidades de goce que a su vez se constituyen en identidades de goce. El psicoanálisis tomaría al sujeto trans, al sujeto L, G, T, B, I, en su particularidad, en su singularidad, en su diferencia absoluta. Ese mundo de cada uno, de su síntoma, de su fantasma, como decía recién con la frase de Jacques Alain Miller, y es parte de lo que insistimos cuando apelamos a que hayan espacios que privilegien la posibilidad de escuchar uno por uno para poner en palabras, lo que cada uno en su mundo siente, sufre, padece, etc. No sé si Laura a esto quiere aportar algo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Ruth. A mí, por otro lado, esta pregunta me hace pensar en una de las frases justamente del texto de presentación que escribimos con Ruth, donde no aparece la pregunta, bueno, si todo el mundo está en su mundo, de alguna forma es cómo hacer para caminar juntos, ¿no? Y que en este punto existe una proliferación de categorías que en algunos casos pueden ser la ocasión para que las personas encuentren allí una posibilidad de identificarse, sí, tipo ser gay, ser lesbiana, trans. No obstante, lo que vemos es que ninguna de ellas absorbe justamente lo que es la complejidad que comporta la sexualidad. Es más, ¿no? Con frecuencia pueden incluso, podríamos decir, devenir una multiplicación de boyas en un mar que cada vez es más difícil de transitar, ¿eh? Porque se trata de ofertas de goce que ponen en juego el cuestionamiento de las identificaciones posibles, pero que lo hacen, diría, en edades cada vez más avanzadas. Hay una proliferación de esto. Esto incluso puede devenir un imperativo, en el que poner justamente el acento sobre cuestiones que te dirigen directamente hacia el tema de la identidad sexual, lo cual puede ser un escollo en el recorrido, sobre todo cuando estamos hablando de la infancia, por ejemplo, ¿no? Que me parece especialmente delicado. Y lo que diría es que al fin se trata de cuestiones que ponen en evidencia, en jaque, no solo la cuestión del binarismo hombre-mujer, sino también toda normatividad respecto de aquello que vendría a determinar la posición sexuada de un sujeto,
incluso más allá del binarismo. Es lo que puedo decir un poco en relación Muchas a gracias. este Muy mundo. interesante. Siguiendo esa línea de razonamiento, de alguna manera el mundo contemporáneo parecería que es una guerra de los mundos, donde hay una especie de choque, al menos en las redes sociales es muy evidente, entre colectivos que apoyan una cosa, colectivos que la rechazan. Lo hemos visto dentro del feminismo, una enorme tensión. Allí donde en la década de los 60 había una reivindicación de derechos frente al Estado, ahora parece más bien que en las redes sociales se produce una lucha de todos, de cada mundo contra otro mundo, ¿no? ¿Qué pensáis que ha cambiado de la sociedad contemporánea en ese sentido? Ruth, Bueno, sí, bueno, es un poco en la dirección de lo que decía antes, que la guerra de los mundos es una reivindicación de la particularidad, de la particularidad de un colectivo cada vez atomizado, y utilizo la palabra particular, que no es lo mismo que singular, apoyados en una verdad sujeta a un goce. Y que esta modalidad de goce de un colectivo viene a no aceptar los modos de goce de otro colectivo, ¿no? Es una forma, a mi entender, incluso podemos pensarlo, de segregación, ¿no? Es la pulverización del discurso, o mejor dicho, la atomización en función de un amo, todos en la dirección de lo uno, ¿no? Sin posibilidad de establecer lazos, y justamente es la ruptura de los lazos en función de hacer prevalecer una modalidad de goce bueno, que no es la única, ¿no? No sé, Laura, ¿qué se le ocurre en sí, relación a esto? podríamos decir que sí, que hay una guerra, pero en la que se aprecia, digamos, que están en juego cuestiones de poder, pero también, y quizás sobre todo, el uso que se hace de ese poder. A nivel de civilización han ido proliferando, tomando fuerza movimientos que en origen se ofrecen como novedosos, como desprendidos, digamos, de lo que es la influencia de los discursos establecidos, ¿no? Pero ellos mismos pueden y aspiran a formar parte del discurso establecido finalmente. Lo vemos, digamos, en intentos de reconocimiento por parte del Estado, de las leyes, ¿no? Se trata de corrientes que se autorizan, digamos, en una promoción de los derechos, pero y que van haciendo aparecer, como dice Ruth, una multiplicación de categorías, de corrientes. En este caso, digamos, podríamos decir, en función de las identidades de género o de las posiciones de elección sexual, pero que vemos que entre ellas mismas acaban chocando. Y es que yo diría, hay terrenos en los que se hace más claro que lo que hay en juego es la imposibilidad de un universal, de una regulación para todos. Y de esta forma se hace más patente de lo que se trata es del uno por uno, de apuntar a la particularidad de cada uno. Ahí justamente podemos decir que el psicoanálisis es el reverso de estos discursos, al tratarse siempre y en cada caso de alojar, no sé, el sufrimiento del sujeto representado por su palabra, y que es justamente, y esto es importante, por fuera de cualquier querella ideológica, o también por fuera de todo prejuicio. Además de que, bueno, de que justamente el psicoanálisis frente a esto lo que tiene son cada uno de los casos, digamos, y de que se trata de acompañar en cada caso, sabiendo o estando muy advertidos de que lo que se juega es una muy compleja construcción para cada sujeto. Frente a toda esta guerra, la posición del psicoanálisis me parece que es necesario destacarla. Mm. En ese sentido, antes, Laura, hablabas de la infancia, y es cierto que en el título tan precioso que habéis elegido, de Todo el mundo está en su mundo, también podíamos entender en qué momento este mi mundo se constituye.
a los 12 años, a los 14, a los 18, ¿no? ¿Qué pensáis de este proyecto de ley que hay ahora en tramitación, donde el tema de la infancia y la edad a la hora de a partir de la cual uno va a poder definirse y, por tanto, iniciar procesos de tratamiento hormonales y posiblemente de operaciones? ¿Qué pensáis un poco de esta cuestión de los menores en la ley trans? Bueno, Laura, ¿hablas tú o hablo yo? No, adelante, adelante. Bueno, vale. Es un tema bastante complejo y que pone bastante tensión, varias cuestiones, pero yo diría primero que se ingresa en su mundo, bastante tempranamente, porque es una construcción, se puede decir así, efecto del traumatismo, del trauma de la lengua. Que el parlete sepa de ello, bueno, es otra cuestión. Pero este planteo del psicoanálisis se aleja radicalmente de la idea de autodeterminación o la certeza de saber en qué mundo se está. O dicho de otro modo, se aleja de la vertiente del sujeto del derecho, como bien dice Miller, bajo la égida de que soy, quién digo ser, perdón, o yo igual yo. El psicoanálisis está del lado del sujeto del inconsciente, lo sabemos muy bien, que tiene la particularidad de no saber, que no sabe lo que dice, por ejemplo. La entrada en la pubertad, adolescencia, cada vez más temprana, es un momento de eclosión muy potente, donde el mundo subjetivo cambia radicalmente, unido a esto, por supuesto, a los cambios del cuerpo. El punto está en qué construye el sujeto, qué inventa para salir de ese impasse, qué soportes utiliza, qué discursos hace propios. No olvidemos que hay veces que el cuerpo queda bastante desligado y eso es un verdadero problema. Bien, pero lo importante es qué soluciones se encuentra cada sujeto. Esto es parte del trabajo que nosotros insistimos, los psicoanalistas y muchos profesionales, antes de asumir o dar consistencia hacia dónde se dirige el sujeto. Por tanto, el tema de la ley abre ahí el tema de la ley respecto de la capacidad, digamos, de un sujeto de autodeterminarse y decir quién es tan tempranamente, es verdaderamente un problema. Laura, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, primero decir, digamos, que mi mundo que comentabas, implica, por supuesto, la cuestión de la identidad de género y la elección de objeto, pero va mucho más allá de esta cuestión. Así se plantea en las jornadas. Nuevamente, lo que comentas tiene que ver con la cuestión, digamos, del intento de una regulación sobre lo subjetivo. Un intento de protocolarizarlo, por ejemplo, poniendo una edad, poniendo unas normas, poniendo una edad, unos consentimientos, en fin. A mí esta pregunta me hace pensar en una presentación de enfermos de Lacan del año 76, es inédita, pero la han titulado Caso de transvestismo y transexualismo. ¿Por qué lo digo? Porque en ella, digamos, vemos todos el decir del paciente, y ahí se ve lo difícil que es la relación del parletre con la sexualidad. En este caso se trata de una transición, de una travesía de largo recorrido, ¿no? que a este joven se le impuso y que lo acompaña desde la infancia. Vemos, digamos, toda la extrañeza, la incomodidad en relación al propio cuerpo, a su imagen, y también una posición muy decidida a convertirse en mujer, y a olvidar incluso lo que él llama lo que es el personaje hombre, como si él viviera en un personaje y hubiera esta cuestión de la mujer como algo verdadero para él. Bien.
En ese caso, vemos que hay cuestiones que ya están a los 6 años. Vemos que ahí ya hay una cierta configuración del su mundo. Pero lo vemos en una lectura retroactiva, a los 22 años. Señalo en una lectura, porque realmente se trata de un trabajo de lectura el que hace Lacan en un solo encuentro. Se trata de un caso en el que no duda de ser biológicamente un hombre, tampoco de que no va a poder ser una mujer, digamos, a pesar de que él aspira a un tratamiento hormonal y quirúrgico. Sabe que no va a ser más que una apariencia, un semblante de mujer, pero para él es una cuestión irrenunciable. ¿Qué indica Lacan al respecto? Hablamos de los años 70, de principios de los 70. Lo que indica Lacan al profesional que lleva este caso es que no se trata para nada de oponerse a ese tratamiento, que hay una posición decidida, que él lo hará, pero que sí es fundamental la cuestión de acompañar en ese tránsito al sujeto. ¿Qué diría al respecto? No hay una edad fija, no hay una edad determinada, sino que se trata de una compleja construcción, que con frecuencia, digamos, tal como dice Lacan, conviene hacerlo de forma acompañada. Hay una frase de Lacan, está en el seminario 10, no la tengo exacta, pero que se ve bien esta complejidad del mundo del sujeto, ¿no? Y en la imposibilidad de que eso sea regulado por ley o por una norma. Lo que dice más o menos Lacan es que una vez que acontecen ciertas escenas para un sujeto, escenas particulares, escenas que prevalecen, es el mundo el que se sube a esta escena. De esta manera, el mundo del sujeto no es más que lo que vuelve de algunas escenas. Ahí vemos la complejidad de todo esto. Y en este sentido, decir que se trata, al hablar de complejidad, digamos, se trata de ir viendo cuáles son los elementos que conforman la escena de estos sujetos, pero a la vez ver cuáles son los momentos en que eso cristaliza y también cuáles son los momentos, digamos, si es que lo hay, o no, digamos, para dialectizar y poder pensar claramente de qué se trata para cada sujeto sin empujar hacia ningún lado y sin determinar las edades de entrada. Eso no es posible. En ese sentido, y en la línea de lo que tú planteabas, Laura, de el empuje un poco a la regulación de la particularidad y la imposibilidad que eso significa, pero es verdad que en la ley también aparece algo que en principio nos parece una buena idea, que es la prohibición de las terapias de conversión, pero que ha generado un gran debate en el ámbito psi, porque de alguna manera parece que abra las puertas a una especie de supervisión o de control sobre las prácticas de las terapias, digamos, de la palabra, por decirlo así. Es decir, hay un cierto riesgo de que la interpretación o una interpretación pueda ser tomada como una especie de acto de conversión o algo así. ¿Qué pensáis sobre esta pretensión de regularizar prohibiendo las terapias de conversión y el riesgo que esto pueda tener de ser usado o de una manera, vamos a decirlo así, amplificando esta prohibición a cualquier intervención que vaya, digamos, que niegue algo, que vaya en contra de la autoafirmación del paciente? Es una pregunta muy interesante y bastante complicada. Yo diría que, en principio, siguiendo la línea de todo lo anterior, la radicalidad de un discurso es siempre sospechosa. Y bajo esa égida hay que decir que los discursos son formas imperantes de dominación. Entonces, bajo la pregunta si la interpretación podría ser entendida como un acto de conversión, primero diría que el concepto de interpretación, sabemos, ha ido reformulándose con el avance del psicoanálisis, como muchos otros conceptos, ¿no? Incluido el inconsciente. No me voy a meter en ello. Pero en términos generales, si la interpretación apunta a producir algún tipo de división,
a poner en cuestión las verdades con las que venimos al análisis, una manera de tocar su mundo, el mundo que hemos construido, que también nos hace sufrir. Entonces, una interpretación por su equivocidad resuena en el cuerpo, traumatiza, perturba la defensa. ¿Para qué? Para introducir una incomodidad sobre todo en la satisfacción en el que está instalado el analizante. Si todo se pone en duda, si todo ello se pone en duda, es decir, de lo que se trata es de producir ciertas expansiones, ciertos quiebres, ciertos atravesamientos. ¿Esto es conversión? Sería verdaderamente preocupante que esto fuese sea entendida como una infracción, ¿no? Poner en duda o poner en cuestión el decir es parte fundamental del trabajo psicoanalítico, ¿no? En otros casos sabemos que conviene no tocar y hacer entonces un trabajo diríamos más de bricolage, como dice Lacan en el seminario 23, donde poder producir suturas y empalmes para que algo nuevo pueda venir. ¿Esto apunta acaso a alguna conversión? El problema, insisto, es la radicalidad del discurso y su tendencia de, casi diría yo, de impulsión de muerte, ¿no? Soy bastante potente en eso, pero me parece que es un problema bastante grave, porque el psicoanálisis no es una práctica para nada invasiva, en el sentido, lo explicó muy bien antes Laura, y se trata de ver cómo cada sujeto se apaña con el goce. Sabemos que la relación con la sexualidad, esto también lo ha dicho Laura, es bastante compleja, no siempre pasa por la función fálica, sino que a veces es desde otro lugar que llamaríamos, o que llamaría la invención, que es un tema fundamental de nuestras jornadas, ¿no? A mí lo que dices, Xavier, me parece que eso supondría pensar al psicoanálisis como una praxis homófoba, prejuiciosa, y en todo caso eso hablaría de quien lo piensa. Nosotros tenemos incluso el testimonio de Freud, ¿no? Cuando en 1935 le responde, ¿no?, por carta a la madre de un joven homosexual norteamericano, ¿no?, en la que Freud le dice claramente que en la homosexualidad no hay nada vergonzante, que no se trata de un vicio, ni de una enfermedad, ni de una degradación. Además, Freud dice, ¿no?, cómo hay grandes célebres de la cultura, ¿no?, se refiere a Platón, a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, ¿no?, que lo fueron, ¿no? Y además también dice, es una gran injusticia y una crueldad perseguir la homosexualidad como si se tratase de un crimen. Freud, año 35. Ahí, además, la interpretación es clara. Hay una interpretación, pero esa interpretación es a la madre, a sus prejuicios. Años antes, Freud ya había manifestado, ¿no?, que todo individuo humano reúne caracteres masculinos, femeninos, que la masculinidad y la feminidad puras son construcciones teóricas de un contenido incierto. También Lacan afirma que no hay nada más vago que la pertenencia a uno de estos dos lados, se refiere hombre y mujer, digamos, dice, es preciso de todos modos que me despegue de algo que es una suposición, la de que hay un sujeto masculino o femenino. Dice, es una suposición que con toda evidencia la experiencia hace insostenible. Estoy en el seminario 21. ¿Ah? Bueno, en un caso vemos la posición de Freud en relación a la elección de objeto, del otro lado vemos la relación de Lacan con la identidad de género, su posición, hay muchísimas más referencias al respecto. Sabemos
claramente se desprende de todos los textos, digamos, de Lacan, de Freud, de Miller, por supuesto, también, de nuestra escuela, digamos, que lo biológico no determina a priori ni la orientación ni la identidad sexual o de género. Lejos, digamos, de todo determinismo, de todo reduccionismo, se trata de una cuestión que entraña, como decía antes, una complejidad que siempre ha sido, y además sigue siendo, para nosotros un eje de investigación central, no algo a lo que hacer la contra, digamos, en un sujeto. Entonces, ¿en qué se podría sustentar, tildar al psicoanálisis de terapia de conversión cuando justamente comporta una posición ética alejada de todo prejuicio al respecto, ¿no? Wow. Para el psicoanálisis, de lo que se trata justamente, lo decía, no vamos a dejar de insistir, digamos, es de la posición de goce particular en cada caso, ¿eh? La que proviene, en última instancia, del encuentro contingente en cada ser hablante, ¿no? En cada uno hay este encuentro entre el cuerpo y el lenguaje. Este encuentro hace que toda la cuestión de toda ley instintiva, digámoslo así, quede desnaturalizada, desvirtuada, no solo en lo que hace, digamos, a la relación sexual biunívoca, sino también a las cuestiones de identidad. Encuentro lo llamamos siempre traumático, entre el lenguaje y el cuerpo. Eso, ¿qué pasa? Que desde entonces el goce ya nunca va a ser el adecuado. No hay más opción que hacer con esas trazas, digamos, esos restos, bueno, restos serán al final, esas trazas de la lengua que provienen de ese encuentro. Vemos entonces que la sexualidad misma ahí hace agujero en lo real. El sujeto queda ligado al goce, incluso, digamos, con esas maldiciones, con esos sufrimientos, podemos decir, en algunos casos, o en general, que lo reproduce ese goce. Nada determina a priori la posición sexual. Los discursos, ya sean o no heteronormativos, pueden o no servir de auxilio a un sujeto, pero lo que está en juego al fin es cómo cada uno se las intenta arreglar con ese desgarro y con los residuos producidos por ese encuentro de la lengua con el cuerpo. Todo ello, digamos, a partir de un órgano particular, un órgano fuera del cuerpo, que es el lenguaje mismo. Es algo muy evidente y a la vez muy difícil de captar la importancia de esto, del lenguaje como órgano, digamos, que a partir de ese encuentro lo desbarata todo. Desbarata la relación con los otros, con los propios órganos, especialmente cuando se trata de los órganos sexuales, con la imagen, con la identidad, con la elección de objeto, en fin. Todo queda significantizado. Y de esta forma todo queda problematizado, podemos decir. Y ahí nos encontramos, digamos, con los intentos de invención de una identificación para cada uno. Ahí viene la cuestión del título y lo que destacaba Ruth, ¿no? Las invenciones singulares que forman parte del título de nuestras jornadas. Al fin, estas jornadas, y su título también, dan cuenta de la posición radicalmente antisegregativa del psicoanálisis, lo cual implica que no podría haber ningún intento de conversión en la interpretación que provenga de un analista. No hay sospecha, no puede haber sospecha de eso. Es cierto que los argumentos, que son claros, que son contundentes, digamos, no obstan a que pueda haber intereses que pudieran querer incluir a la interpretación analítica en el mundo, digamos, en un mundo con el que no tiene nada que ver. No digo que no exista ese riesgo, pero me parece que los argumentos son absolutamente contundentes en que esto no podría ser así en ningún caso, digamos. Lo pienso así. Muchas gracias, no, me parece que es un broche, no sé si queréis añadir algo más, pero creo que es un broche perfecto para lo que es un excelente tema el que habéis elegido para estas jornadas y que efectivamente
nos vienen a poner encima de la mesa de que de algún modo el encuentro entre el cuerpo y el lenguaje construye para cada uno un mundo del que se tiene que hacer cargo y al que tiene que responder de algún modo. En ese sentido, daros las gracias. No sé si queréis añadir algo, contar algo de las jornadas o... Está la página web, que pueden ir a verla y ahí está todo actualizado. Sí, yo quiero agradecer, por supuesto, el interés del EP Televisión por nuestras jornadas. Decir que las jornadas en realidad van a ser un colofón de un enorme trabajo que ya está en curso, que ya está en marcha, donde hay cantidad de contribuciones. También está el trabajo de las comunidades. Pero que bueno, que vamos a ir informando de todas esas producciones, digamos, que vamos alojando en la web. Y quizá lo que añadiría es que para mí una cuestión fundamental de estas jornadas es que van a ser presenciales, que nos vamos a poder encontrar después de un tiempo, digamos, lo cual me produce una enorme alegría. Sin duda. Bueno, Ruth, ¿quieres añadir algo más? No, simplemente que este tema que hemos tocado y muchos otros vinculados al su mundo es el que estamos trabajando y se va a trabajar, como dice Laura, como colofón en las jornadas, ¿no? Y me parece que a nivel de la clínica podemos aprender mucho, porque la contemporaneidad nos introduce en cuestiones también bastante novedosas, y para eso la ultimísima enseñanza de Lacan es de un gran aporte. Nos da herramientas y sobre eso, bueno, vamos a trabajar a nivel de la clínica, a nivel de trabajos, a nivel de, o sea, bueno, con muchas ganas de estas jornadas y presenciales, que esperemos que vengáis todos y muchos. De acuerdo, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el 5 y el 6 de noviembre en Barcelona para las jornadas. Mil gracias por la entrevista. Chao. Un abrazo, Chuy.